Bueno, Dino, queríamos preguntarte cómo surgió en ti la idea de ser escritor y concretamente ser dramaturgo. Mira, surgió como un estímulo, ¿no? De un concurso de teatro, que hubo un llamado de teatro donde yo me presenté, sin haber escrito nunca una obra larga. Había escrito obras cortas, que cuando yo tenía mi grupo en el Cerro, que se llamaba Grupo Teatral Cosmópolis, que había hecho unas obritas cortas, así, la había representado. Entonces salió en el diario un llamado del Tinglado, un concurso de teatro, que el premio era el estreno nada más de la obra, no había premio metálico. Entonces a mí fue el estímulo que necesité para escribir. Bueno, de ahí salió una obra de 2 actos, larga, que yo nunca había hecho una obra larga tampoco, que se llamaba En otro y último Ardiente Verano. Después le saqué lo de Ardiente, quedó En otro y último Verano. Al final, que era una copia realmente de lo que yo estaba leyendo en ese momento, que era Tennessee Williams, y también algo freudiano, todo eso, una cosa bien rara. Y bueno, y al final dieron 3 menciones para un primer premio. Eran 3 jurados, se ve que no se pusieron de acuerdo, cada uno eligió su obra, y entonces premiaron a las 3. Me acuerdo que los otros 2 autores eran Andrés Castillo y creo que Héctor Plaza Noblí. Al lado mío eran 2 dramaturgos que ya tenían una carrera hecha, y entonces yo había escrito mi primera obra. Yo creo que eso fue el estímulo que me dio ganas de seguir escribiendo, porque es como cuando vos sos alumno y recibís una buena nota. Entonces quiere decir que ahí estás haciendo un buen trabajo. Entonces después también las cosas de barrio chico, ¿no? Mi tía conocía a una actriz de la Comedia Nacional, entonces le dijo que el sobrino había salido en un concurso. Entonces la actriz de la Comedia Nacional se interesó en conocer la obra y a ese sobrino. Entonces bueno, fuimos y ya me pidió que le escribiera una obra de niños, una adaptación del Principito. Y entonces salió El Principito y la Rosa, que se estrenó en Teatro Libre en el año 1966. Y de ahí vino Candombe al Sur y varias obras de niños seguidas. Entonces tuve la suerte además, ¿no?, de que se estrenara, de que cada obra que escribía se estrenaba. Entonces creo que eso fue como el estímulo. Bien. Y con respecto a tu proceso en la escritura, en este caso estamos hablando de la escritura creativa, estamos hablando de obras dramáticas, ¿qué nos podrías decir acerca de las características generales y del proceso que tiene tu escritura? Yo pienso que fue cambiando el proceso de escritura, ¿no? Desde aquellas obras iniciales de las que hablamos en la otra pregunta, de esa obra freudiana y con influencia de Tennessee Williams, también las obras de niño, porque yo en ese momento escribía, lo que salía, sin censuras, sin pensarlo, sin hacer esquemas. Iba la pluma y yo escribía, ¿no? Y todo eso corregía poco además también. Entonces esa fue como una primera etapa, ¿no? Y las obras de niños yo reconozco que me sirvieron para volar, porque las obras de niños cuando uno escribe no hay lógica, ¿no? Uno puede escribir sobre lo que quiera, que una mesa habla o que una tetera baila. Entonces todo esto me permitió una libertad en la escritura y en los temas, sentirme como libre de escribir lo que quisiera. Ese proceso fue lindísimo, un proceso que terminó cuando yo sentí que perdí la inocencia como persona, o perdí aquella cosa mágica de creer en todo. Entonces ahí dejé de escribir obras de niño. Bueno, era un periodo además que me fue muy bien, con muchos premios, con mucho dinero recogido, porque las obras de niño eran y son un boom, ¿no? Los padres llevan a los hijos a las obras de niños, entonces el autor recauda su dinero por derecho de autor. Bien. Y entonces empecé otro camino donde ya pensaba más y elaboraba más los temas y los personajes, pero todavía sin llegar a hacer esquemas. Luego hice un seminario en el Galpón de 2 años, en un seminario de autores, que ahí me permitió como intelectualizar un poco más mi trabajo, quedar un poco afuera de aquel Dino que escribía torrencialmente, ¿no? Y lo que le saliera. Me vino como una mirada más crítica sobre lo que yo escribía, sin perder siempre aquella cosa de no corregir mucho.
Y ahora tenés el hábito, porque yo lo he visto, de elaborar esquemas y después de unos días que escribís la obra, tomar distancia, revisar tu escritura, hacer correcciones. Pero un esquema que a veces se respeta y a veces no se respeta nada. Entonces creo que todavía sigo con aquella cosa, ¿no?, del adolescente y hombre joven que escribía libremente. Y a ver, los esquemas son como para ordenar las ideas que uno tiene, ¿no? Porque el proceso de escritura empieza en mí, a veces con una imagen, algo que me sorprende o que me llama la atención o en la calle, o algo que me cuentan, o porque veo un libro, una cita, o con una película o una imagen, entonces queda algo, me queda en la cabeza. Entonces voy pensando, siempre pensando, a veces la gente me habla y yo estoy en otro mundo, porque sigo pensando aquella imagen, dándole vueltas a aquella idea, y empiezan a aparecer como palabras, puede ser. Entonces ahí yo empiezo a anotar lo que se me ocurre. Como un mini esquema por delante del esquema. Y luego iría como un esquema más formal, ¿no? Hablando de tal personaje, siente tal cosa, se llama así, tiene este nombre. Nombres que a veces se cambian en el proceso de escritura. Eso es lo lindo, ¿no? Que nada es fijo o permanente. Como escribir una obra es como vivir la vida día a día. Lo que me va a pasar mañana no lo sé. Entonces con la obra me pasa igual y con los personajes también. Hoy están así, pero mañana pueden cambiar. Me ha pasado de tener una obra escrita por la mitad y el personaje se llama, yo qué sé, Juan, y Juan no me sirve o no me conviene y le tiene que llamar Pedro, y ahí cambias el nombre. Y ahí queda conforme el autor. Lo mismo con los finales, tengo obras que tienen 2 finales, porque pienso que también pues, la vida es eso, no es tan determinante, ¿no? Como y si te canto canciones de amor, 2 finales diferentes. Bien, Dino. Y concretamente en relación a la obra Rifar el Corazón, ¿qué aspectos importantes de la obra en sí, a nivel general, te parece o te interesa destacar en ella? Esa obra es muy particular dentro de mi dramaturgia y dentro de mi vida personal, ¿no? Es la primera obra que yo escribí después de estar operado del corazón. Esa operación del corazón fue una experiencia muy traumática, porque sentís que tenés idea de que te vas a morir, que hay una finitud, que en la operación te puedes morir o que después también. Entonces me dio miedo realmente, ¿no? Cuando salí de la operación y me volví a la vida, lo que me importaba era vivir, por ejemplo, no escribir. Antes mi vida era de todo escribir, trabajar en la escuela, escribir y salir a pasear, escribir y ir a cumpleaños. Pero después de la operación me importó más vivir. Ya había escrito bastante, yo pensaba. Ya no tenía por qué esa ansiedad de seguir escribiendo. Entonces lo que era más importante, mirar una puesta de sol, yo qué sé, ver una película, hablar con mis amigos, con mi familia, salir con mi perro. Entonces tuve como un proceso de no escribir, pero también porque, a ver, por esa parte poética que te digo, pero también porque me faltaba el cigarrillo. Yo era un gran fumador, que durante todas las obras escribía, fumaba permanentemente, tanto que las hojas adquirían el olor a tabaco. La muchacha que me pasaba y que me decía, es que estuviste fumando mientras escribías, porque el papel tenía el olor a tabaco. Entonces me faltaba eso, ¿no? El cigarrillo como hábito, como compañero para fumar. Tenía la radio siempre, que yo escribo con radio, todo lo que da, tenía los inciencios puestos, pero me faltaba el cigarrillo. ¿Y qué pasó? Durante ese proceso que no escribía, toda la gente del entorno empezó a presionar a ver por qué no escribía, ¿no? Los familiares, la gente de teatro, los amigos que me decían, yo tengo tal tema, te lo cuento, ¿por qué no escribís una obra? Pero no salía de mí escribir, no podía, tenía como una barrera, ¿no? Entonces hasta que un día me propuse escribir una obra, no sabía qué obra iba a escribir. Y como siempre iba a Atlántida, a los balnearios de Agado a escribir, y dije, esta vez voy a escribir. Y después estaba el síndrome de la hoja en blanco, la primera hoja que me sentaba a escribir,
no había nada, estaba la hoja en blanco y no me salía ningún garabato, ninguna palabra, nada. Empezaba el otro día, tampoco, entraba otro día tampoco, hasta que un día empezó como un force dificilísimo hasta escribir las primeras líneas de Rifar el corazón. Una obra que ahí sí yo había hecho un esquema a propósito para escribir. Y la idea que me importaba era el exilio económico. ¿Qué le pasaba a una familia cuando un integrante de esa familia se va al exterior? Ese era el esquema que yo tenía para Rifar el corazón. Escribí como pude el primer cuadro, que me costó muchísimo. Y cuando escribí el primer monólogo de Alicia, ahí me hizo como un clic. Volví a escribir. Ahí cuando tuve el primer cuadro terminado y primer monólogo de Alicia, ahí ya se me hizo fácil. Y ahí apareció el oficio, las ganas de escribir, y entonces seguí sin problemas, pero el primer acto me costó muchísimo. Después, lo importante es que la obra al final no trató del problema económico del personaje, eso quedó en segundo plano. La obra al final, el argumento trata de un ser enfermo y de cómo incide la enfermedad en la familia de ese personaje, de esa persona, que era lo que me estaba pasando a mí en la vida real. Rifar el corazón es una obra que me llega de todo punto de vista, ya desde el propio título, que sale de una frase de un tango, ¿no? De la gente que rifa el corazón, ¿verdad? Ya de por ahí me gusta, y luego principalmente me fascina la pintura de esos dos personajes, de esas dos hermanas tan distintas, unidas por cosas que ellas no se dan cuenta, que deberían estar más juntas y que luego no van a estar, porque también la obra refleja las vueltas de la vida, la hermana que tiene que viajar y que probablemente no va a volver, lo que alguna vez las unió en el pasado, cómo fueron sus vidas, a quienes quisieron. Todo eso está tan bien dicho, porque no es que nadie se ponga a contar lo que le pasó, surge a través de esa especie de despedida que tienen esas dos hermanas. Y además con la hija de una de ellas, que es un personaje de una chica enferma, que es también como un reflejo de lo que está pasando, como un testigo mudo que está ahí. Todo eso funciona de una manera ejemplar, digamos, con una riqueza de detalles, y son seres anónimos también, como cualquier trío de pronto que podríamos encontrar en cualquier barrio, pero que nos dicen muchísimas cosas. Entonces son dos hermanas y la hija de una de ellas que reflejan todo lo que la vida le puede hacer al ser humano, todo lo que el paso de los años refleja en el ser humano, las idas y venidas de la vida, las vueltas, digamos las malas jugadas que nos puede realizar la existencia. Todo eso está además escrito de una manera especialmente sutil. Es el espectador que va conociendo a cada una de las hermanas, a una, luego a la otra, en el enfrentamiento, que no va a tomar partido por ninguna, porque no viene por ahí el asunto. No es que una sea mejor que la otra, sino simplemente cómo la vida las hizo, qué pasó con cada una a través de los años, y que no van a poder estar juntas luego tampoco, que hubiera sido bueno eso de pronto, pero también muestra esas cosas de la vida, con una ironía muy sutil, con una humanidad muy especial, con una riqueza de detalles ejemplar, porque los dos personajes, esas dos hermanas, quedan dibujadas de una manera completa, digamos. El tercer personaje, la chica enferma, juega otro papel, digamos, es como el testigo mudo quizás, que le recuerda al espectador que hay que estar observando también, que hay que estar escuchando. Es una especie de ojo especial que hay allí,
que le sirve al espectador para aguzar los sentidos. Me parece una obra preciosa e inagotable, que se puede hacer de muchísimas maneras, y además desde el punto de vista teatral es bárbara porque da la oportunidad para que tres grandes actrices se saquen chispas. Lo que yo me acuerdo del estreno de la primera versión de Rifar el Corazón, yo la había leído, pero la impresión digamos, del espectáculo como espectador y como crítico fue, creo que lo más grande fue que me sentí como si estuviera ahí sentado también en el escenario, muy cercano a esas hermanas que estaban hablando, discutiendo, preparando qué iban a comer. Por un lado era como si yo fuera un comensal más que estuviera ahí de visita, pero por otro lado al mismo tiempo viendo al personaje de la chiquilina que hacía Soledad, también en ciertos momentos tomaba la distancia y veía que, digamos, cómo todo eso que estaba pasando, que 2x3 estaban hablando, las hermanas estaban hablando de cosas triviales o de cómo se preparaba una comida o un recuerdo pasado que quizás no fuera muy importante, como a través de la mirada de esa chiquilina que quizás no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sí reflejaba la vida con esa madre y algunos puntos de contacto con esa tía. Entonces ahí podía tomar también perspectiva, entonces dejaba de estar ahí como un comensal más y entonces tomaba la distancia y decía, esta es una historia que también refleja a otra gente, que te hace ver que cosas triviales nunca son triviales, todo es importante y después la vida decide qué es lo más importante en realidad. Y todo surgía a través de una conversación o de distintas conversaciones, digamos, que parecían triviales, 2x3 se tocaba algún punto importante y luego se volvía lo trivial, como es la vida en general. La vida no es ningún discurso, los discursos están en ciertos momentos de la existencia, pero no en la mayoría. Entonces sentí esa sensación. Además, fue maravillosa la naturalidad que le dieron a los personajes María Acuña y Susana Castro. Realmente me convencieron, eran dos hermanas. Con lo que significa ser hermano, ¿no? Porque no solo es armonía, son desarmonías también. Bueno, todo eso estaba presente, que surgía con una naturalidad hermosa. Fue algo muy cálido, muy envolvente y además de trascendente, porque me parecía que de esas relaciones que son como las relaciones que puede haber en la casa de enfrente, en la casa del costado, son en realidad las que hacen a la existencia. Entonces estaban muy bien reflejadas y esos personajes estaban hablando como realmente hablan las personas que nosotros conocemos. Entonces tengo un recuerdo muy cálido de ese estreno. Bueno, cuando me ofrecieron la obra Rifar el Corazón, bueno, una actriz cuando le presentan una obra tiene en cuenta muchas cosas. La obra, el personaje, quién la dirige, con quién la vas a hacer. Y cuando me ofrecieron esto, Rifar el Corazón, primero me impresionó la obra. Y es por algo que dije anteriormente sobre los personajes de Dino. El personaje de Marta me atrapó inmediatamente. Por lo que te dije antes, en los personajes de Dino son tan humanos que te ofrecen un desafío muy grande, porque en el ser humano tenemos todo. Y en los personajes de Dino también aparecen todo, las mezquindades, el amor, el odio, la soledad, la frustración, que es muy difícil llevar a cabo. Esos personajes tan vivos y tan
tan nuestros, y yo creo que nuestros y universales. El ser humano es universal en lo que le pasa por dentro, ¿no? Y me llevó el pensar que era un gran desafío, era un gran personaje, era un gran desafío para una actriz, y una actriz siempre, por lo menos lo que respecta a mí, me importan los desafíos grandes, y este lo era, porque es un personaje, ya te digo, muy rico, lleno de matices, que no es fácil llevarlo a cabo. Esa es una de las razones. Después el elenco que tenía al lado. Una gran actriz como es Marida Acuña, que realmente fue un placer trabajar con ella. Y otro punto muy importante es que trabajaba mi hija en el personaje de Alicia. Y era para mí una cosa muy emocionante poder trabajar por primera vez en el escenario con mi hija, en la misma profesión, hacer una obra juntas. Y bueno, y todo eso, el desafío, ese personaje entrañable que abarca tanta cosa, y trabajar con este elenco que te digo, me llevó a aceptar esta obra. Bien. ¿Y cuáles dirías tú que son los temas fundamentales de esa obra? Uy, los temas son varios, ¿no? El personaje de Marta está ese problema tremendo que ella, la impotencia. La impotencia hay que hacer una lectura muy importante en eso, en este personaje, de su impotencia frente a lo que le pasa a su hija, que no hay remedio, que ella se siente impotente de tener ese ser humano al que quiere, pero que no sabe cómo manejar, y no sabe cómo manejar ella sus sentimientos. Es un personaje que no tuvo una vida como ella hubiera querido tener, pero que sin embargo, a diferencia de su hermana, conoció el amor por un momentito. Y la incomunicación también, ¿no? Esa incomunicación que tenemos los seres humanos unos con otros, que no nos decimos lo que queremos, lo que pensamos el uno del otro, hasta que de repente lo hacemos cuando ya es tarde. Eso de quedarse con rencores, eso de quedarse con cosas no dichas, le hace muy mal a un ser humano, sea quien sea. Y esa oportunidad en la obra se da al final de la obra, en que su hermana y ella se abren una a la otra, ¿no? Pero ya como que es tarde, pero bueno, lo hicieron. Bueno, Marta es un personaje complejo, como podemos ser todos complejos. Es una mujer que tiene muchos rencores dentro suyo. Rencores que ella los traduce por siendo irónica, siendo agresiva, teniendo notas de humor, y tiene una gran impotencia, como dije antes, frente al hecho de que su hija está como está. Pero sobre todo es eso creo que lo que mata a Marta, lo que la está destruyendo de alguna manera como ser humano, es el rencor. El rencor hacia su hermana, el rencor hacia su madre, de cómo las crió, de cómo las frustró, de cómo las limitó. El rencor hacia su hermana porque ella cree que su hermana tuvo una vida económica mejor, fue más feliz, y no es así, después se demuestra. Tiene el rencor de que su marido la dejó, la abandonó. Sí, tuvo ese momento de amor con ese adolescente, ese joven, pero eso no le quita el rencor que ella tiene. Entonces trabajar a Marta es trabajar el lado también del rencor que nos va destruyendo por dentro, que nos va destruyendo en la relación con nuestros semejantes, con una hermana, con una hija, con el vecino, porque también ella tiene problemas con sus vecinos, sí, todo el tiempo, ¿no? Porque habla todo el tiempo de sus vecinos. Y las plantas. Pero las plantas es como un modo de salida para Marta, de terapia, digamos, ella se vuelca a esas plantas como saliendo de esa vida
oscura que tiene, esa vida encerrada que tiene en esa casa. Marta no solamente está encerrada por dentro, sino que está encerrada físicamente en un lugar, en esa casa que detesta, de la cual saldría corriendo y abandonaría todo para poder realmente ser libre y vivir. Es un ser, sobre todo eso, que se está destruyendo, está encerrada por dentro de sí misma, aumentado por ese agobio que ella siente de vivir en esa casa, cuidando a esa hija todo el tiempo y busca un refugio en esas plantas. Entonces no fue fácil afrontar a este personaje, porque como son todos sentimientos que están muy a flor de piel, digo, que los tenemos todos los días nosotros a flor de piel, es difícil traducirlo de verdad. Porque yo puedo componer un personaje, pero no me interesa componer. Los personajes de Dino creo que no se componen, se viven. ¿Y cuál es la diferencia entre componer y vivir? Sí, yo puedo armar por fuera un personaje, pero si realmente no busco dentro de mí qué tengo yo de Marta, porque todos buceamos dentro nuestro y podemos encontrar una Marta o una Silvana. Es eso, los personajes de Dino te obligan a bucear dentro de tus propios sentimientos, de tus propias miserias, de tu propia felicidad, de tus propias angustias, de tus propios rencores. Y te obliga a eso, es como, yo no tengo miedo de decir esta palabra, puede ser como una terapia, ¿no? Que te obliga y a veces te hace salir un poco tambaleando de los ensayos, porque la pucha dije, yo esto de Marta lo tengo y no me gusta esto de Marta, pero lo tengo. Entonces te obligan, creo que los personajes de Dino y Marta, muy particularmente, te obliga a bucear dentro tuyo. Marta. Bueno, Marta, uno podría pensarla como en cualquier obra de teatro, ¿no es cierto? Desde su soledad o desde sus vínculos. Podría mirarla desde su soledad o de sus vínculos para luego conectar todo eso, por supuesto, ¿no es cierto? Porque un ser, por más solo que esté en el mundo, esa soledad tiene que ver, es soledad precisamente por la falta de vínculos o por la falta de trabajo, de alimento sobre los vínculos, o porque esos vínculos se alimentaron de una manera tan oscura que se terminaron no rompiendo, porque no se rompen los vínculos a mi modo de ver, sino se alejan las personas, se alejan los seres que han producido ese vínculo, pero ese vínculo nunca se transforma, está, aunque estén a la distancia, ¿no es cierto? En el caso de Marta tenemos sus amores. Ella es una persona, bueno, vínculos de los que recién mencionaba, uno podría pensar en su marido y en su amante, dentro de lo que aparecen en la obra, ¿no es cierto? Lo que allí aparece como circunstancias. En la obra, el marido y el amante, el jovencito con el cual ella tiene una relación amorosa, hermosa, son, para lo que significa la obra, circunstancias, ¿no es cierto? Porque no aparecen en la obra. Entonces, para el actor, en este caso yo hice el personaje de Marta, trabajé sobre él. Para mí como actriz y para las directoras, estos dos personajes tan importantes en la vida de Marta como vínculos que la construyeron a ella, son solo circunstancias, porque no figuran, no están de cuerpo presente. Entonces el actor lo genera en su imaginario como una circunstancia pasada que hizo a su mundo. Entonces lo imagina. Hice todo un trabajo, obviamente, no me costó demasiado, porque es muy hermoso ese vínculo, esos dos vínculos, son muy hermosos esos vínculos que ella tiene con su marido y con su amante, que era mucho menor que ella.
era como un hijo, tenía prácticamente la edad de su hija. Pienso que estos dos vínculos a ella le dieron, porque el marido era un buen hombre también, el marido la sostuvo, se amaron en algún momento, a mi modo de ver, eso es una construcción, no es que Dino Armas lo dice en el texto, sino a través de toda esa punta de iceberg que Dino escribe como texto de la obra y las acciones que los actores podemos desarrollar a partir de esa punta de iceberg, nos damos cuenta que esta mujer, Marta, está construida, hay un lugar en la cual ella amó, ella está construida por el amor. Hablando de lo mejor que a ella le pasó, ¿no es cierto? Bueno, ese amor, a mi modo de ver, esa construcción amorosa, esa pasión que ella ha tenido en esos momentos de su vida, ha hecho que ella pueda sostener este vínculo con su hija, que es una niña con problemas psicológicos, ¿no es cierto? Después podríamos hablar muchísimo sobre los problemas de Alicia, que es su hija, y podríamos discutirlo, pero trato de centrarme en lo que le pasaba a mi Marta, ¿no es cierto? Mi Marta ama mucho a Alicia, mi Marta rechaza mucho a Alicia, es una contradicción continua y permanente, pero a la vez es como si Alicia fuera ella misma, como si fuera un trozo de ella que está puesto afuera, que ella alimenta y quiere matar a la vez. Son una misma, las dos, son una misma cosa. Incluso si uno hablara con la Alicia que nosotros construimos para nuestro personaje, quizás esa actriz también les diría, y sí, Marta, mi madre, la construcción que hace Graciela, o sea, yo en relación a Marta, es como si fuera yo misma. Es decir, nosotras nos construimos como un bloque, Alicia y Marta, en lo que fue nuestro espectáculo. Y hay la hermana de Marta, que es la que queda afuera, está boyando alrededor de estas dos mujeres, de su sobrina y de su hermana, ¿no es cierto? Con otra problemática, de la cual prefiero no hablar ahora, porque si no nos va a llevar demasiado tiempo y no puedo explayarme sobre Marta. Marta ama a su hermana también, pero a la vez que la ama, tiene muchísimas cosas que reprocharle, muchísimo dolor por todo lo que ha sucedido con su hija, que es una parte de ella, ¿no es cierto? Ella, Marta, considera que la culpa de toda la situación psicológica de Alicia, desbarrancada de Alicia, se debe a su hermana, al accionar de su hermana con el hijo que en realidad era primo de Alicia y con el cual tenían un amor, Alicia y su primo. Y es todo opinión, porque para nosotros es imaginario, no existen los personajes, son todas circunstancias, no existen los personajes en la obra, solo en la obra existen tres, ¿cierto? Alicia, la hija, Marta, la madre, y la hermana de Marta y tía de Alicia. Hay un monólogo que a mí especialmente me apasiona, pero eso es, insisto, es porque es mi construcción. Si hay otra persona, otra actriz que toma este mismo personaje, como pasa con cualquier personaje de la dramaturgia universal, seguramente va a hacer pie en otras características, ¿no es cierto? Yo les cuento lo que a mí me gustó más y lo que yo destaqué, subrayé de Marta. Marta es un personaje grotesco y patético,
como hablábamos hace un rato acerca de los personajes de toda la dramaturgia de Dino, en este caso este personaje es sumamente patético y grotesco. Existen en ella la gran amante, la belleza del corazón y la oscuridad de las tripas que hace que ella tenga ese vínculo terrible a la mirada del espectador con su hija Alicia. Aunque esto sea una construcción diaria para ellos, para ellas. Pero en el interior Marta es vulnerable. Marta expresa en este monólogo, que hace un momentito les decía que es el que a mí más me gusta, cuando ella cuenta qué fue lo que pasó con su amante, cuando ella decide relatarle a su hermana que se está por ir a vivir a otro país y que este es el último día que tienen ellas para estar juntas y para contarse sus cosas, si es que amerita. En este caso sí, sucede que ella se atreve, después de haber tomado bastante vino, ella se atreve y le cuenta a su hermana qué pasó con el muchachito con el cual ella tuvo este romance. Ella cuenta cosas hermosas en ese monólogo. Ese monólogo es digno de Tennessee Williams. Es decir, recuerdo siempre cuando hago ese monólogo a Blanche Dubois, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando ella tiene en varios momentos, o a Blanche Dubois o a Amanda Winfield del Zoológico de Cristal. Tiene unas ciertas características de Amanda Winfield del Zoológico de Cristal y de Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo. Como yo casualmente había hecho las dos obras en otros tiempos, entonces encontraba a esa Marta teñida, o a Dino si quieren, teñido de la dramaturgia de Tennessee Williams. Tennessee Williams era, si viviera, bastante mayor que Dino Armas en edad, pero en algún punto del siglo XX fueron contemporáneos, con lo cual es perfectamente posible su influencia. Y además él ama a Tennessee Williams, Dino Armas. Bueno, ahí encontré yo en ese monólogo, que les recomiendo que lean en especial, por ahí se puede sacar de contexto y se puede tomar como un monólogo solo, ¿no es cierto? Y ver cómo esta mujer vivió ese momento. Lo vivió con luz, lo vivió con pasión, lo vivió con amor. Esa es una parte de Marta, y la otra parte de Marta es la frustración, el dolor, la imposibilidad de transformarlo al máximo, ¿no es cierto? Al punto que se encuentra en esta situación y en este vínculo con su hija, pero en este vínculo oscuro con su hija, difícil de soportar a la mirada del espectador. Pero en el final de la obra, cuando amerita que agregue esto en este momento, en el final de la obra, cuando su hermana se despide, le dice: vos, Marta, pudiste amar, por lo menos te quedan los recuerdos, y yo no tengo nada, ni amor ni recuerdos, ¿no? Bueno, entonces eso engrandece el personaje de Marta. Bueno, mi relación primero con Alicia fue una relación muy particular, al principio sobre todo, ¿no? Porque da la casualidad que Alicia, hija de Marta, es Soledad, hija de Susana, actriz, las dos, ¿no? Era la primera vez además que yo trabajaba con mi hija, con Soledad. Y al principio fue complejo. Al principio me pasaron cosas que te cuento una anécdota. Alicia prácticamente no habla sola cuando habla en la obra. Y bueno, yo tenía que salir en un determinado momento del escenario, me iba no sé a qué,
Y ahí venía un monólogo de Alicia. Pues yo salí y volví a entrar inmediatamente, borrando lo que Alicia tenía que decir. La borré. Evidentemente, después analizando, me dije, lo que a mí me está costando aceptar es ver a Soledad, mi hija, en esa situación. Y obviamente a Marta le pasaba lo mismo con Alicia, su hija en la obra. Esa impotencia que siente Marta de tener ese ser que no se puede valer por sí mismo, que la lleva a decir que se muera antes que yo, porque es una muñeca a la que le tengo que hacer todo y se tiene que morir antes que yo, porque después que yo me vaya, ¿quién la va a cuidar? Situación que se vive en la vida mucho. Entonces esa sensación de impotencia que a Marta le daba rabia, que le hace decir cosas que no debe decir, porque Alicia no es culpable de lo que le pasa, pero de alguna manera Marta en determinados momentos la culpa a la hija de lo que le pasó, de esa relación con su primo, etcétera. Pero por otro lado un profundo amor, porque dedica su vida a esa hija, está encerrada en esa casa porque la ata a su hija y la cuida hasta el final, y ese final que tiene, yo creo que es muy, es conmovedor en el sentido de que sí, te acepté. Marta aceptó ese rol que le toca vivir, de cuidar a su hija, y no te digo que abandona esa impotencia, porque esa impotencia creo que no se puede ir más, de ver a un hijo en esas condiciones, pero creo que ese final, con Alicia, con una Marta de alguna manera más tierna, porque no es nada tierna como trata a Alicia, creo que es como, bueno, la acepto, la quiero y adelante, esto es lo que tengo que vivir. Y fue compleja, ya te digo, la relación con Alicia, por los dos motivos, ¿no? Y con mi hermana también una relación compleja, una relación con la cual no hay comunicación, que yo de alguna manera reprocho todo el tiempo a mi hermana de que ella tuvo una vida fácil, de que tuvo dinero, y después se da cuenta cuando se confiesan de que es una pobre mujer que no ha tenido amor, no ha tenido afecto, y que es lo fundamental en la vida, no tuvo lo fundamental, que es el amor. Ella no sintió amor por ese hombre, se casó por su hijo, no le da, no la atiende, no existe prácticamente para su hija. Ella es consciente de que se va con su hijo porque no le queda otro remedio, pero que va a ser una especie de sirvienta del hijo. Sí. Y que aparte dice que el único que se dio cuenta de que realmente Silvana no quería ni al marido ni al hijo fue el hijo. Y por eso explica de esa manera el rechazo grande que tenía hacia su madre, ¿no? Le hace malvender todo lo que tiene después de la muerte del esposo. Sí, como una especie de castigo del hijo, ¿no? Y se va a Nueva York, y de alguna manera hay una insistencia en que ella vaya a Nueva York, y ella decide, y por eso rifa el corazón, porque deja de lado toda la oportunidad de tener afectos en la vida, ¿no? Y que es lo fundamental. Y para tener afectos reales en la vida hay que ser franco. No guardarse lo que yo dije antes, recores. No es fácil a veces comunicarse con el otro porque no sabes cómo hacerlo. Creo que Marta nunca supo cómo hacerlo. Lo único que supo es reprocharle a la hermana que no venía a verla, que tiene contadas las veces que vino a su casa, las veces que creo que la invitó 5 a su casa. Sabes mucho más que yo de la obra. Es como si hubieras hecho Marta. Lo único que la ha llevado en la vida a Marta es ese, pensar en lo que los demás le hicieron, y de pronto se olvida un poco de que ellos también es responsable de esas relaciones, porque las relaciones van y vienen. Yo no les puedo echar la culpa al otro todo el tiempo de mi frustración. ¿Qué me pasa a mí en esta relación?
Y creo que es compleja. Bueno, el ser humano es muy complejo. ¿Cómo no lo va a hacer Marta con todo ese tipo de cosas que le pasan? Pero eso es lo rico del personaje, ¿no? Y estudiarlo. Y también nos da a mí me da una enseñanza. Creo que el teatro es, como dijo alguien, es el momento más verdadero y más diverso de la comunicación de experiencias humanas, y las experiencias humanas contadas nos hacen crecer, nos hacen ver nuestros propios errores. No es simplemente cuando yo voy al teatro a ver una obra, ¡ay, qué linda que está, qué bien puesta! No. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué me movió? ¿Cómo me reflejo yo en eso? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me tengo que rever yo para ser mejor, para ser mejor, lo digo en el sentido de estar mejor con uno mismo, ¿no? Y al estar mejor con uno mismo siempre vamos a estar mejor con el otro. Que eso es lo que tenemos que rescatar de la sociedad en que vivimos. El tratar de vivir mejor nosotros mismos para poder vivir mejor con el otro, ¿no? Ser tolerantes, escuchar al otro, escuchar. Y el teatro te hace escuchar, te hace reflexionar. Es maravilloso. Vayan al teatro porque es maravilloso. Alicia. Alicia para mí es un personaje que está dentro de la obra, Rizar el corazón, pero está fuera de la obra. Si bien obviamente hay una combinación perfecta entre estos tres personajes, los tres personajes son diferentes. Partamos de esa base, ¿no es cierto? Está el personaje de Marta, que es muy grotesco, muy patético. Está el personaje de Silvana, que es la hermana, que es más concreto, más lo que sería una comedia, un personaje de comedia dramática, más dramático, sin tanto, más epidérmico, vamos a decir. Y está el caso de Alicia, el personaje de Alicia, que es un personaje digno de lo que sería el romanticismo más puro. Aquel ser que hace todo por conseguir el amor, y da hasta su propia vida por el amor, sin importar nada más. Es como incluso los monólogos de Alicia llevarían a ese plano, a mi modo de ver, ¿no es cierto? A mi modo de ver. Nos llevaría al plano del romanticismo más encumbrado, metido dentro de una obra grotesca. Un personaje romántico por excelencia. El caso de Alicia. Ahora, cuando yo, como Marta, estaba construyendo el personaje, lo hago siempre así, ¿no es cierto? Digamos, es algo que he ido aprendiendo como actriz. Esto se los digo desde mi lugar de actriz. Hay cosas que prefiero no escuchar. Es decir, voy construyendo mi personaje y trato de que mi personaje se vincule con el otro, en este caso con Alicia, dentro de lo que sea lo más real, ficticiamente hablando, posible. Si yo me meto a analizar en profundidad los monólogos de Alicia, ya que lo hice como actriz, si lo hubiese hecho como director es diferente, me pierdo como actriz de generar unos lugares, que así los tiene la obra, de ambigüedad, grandes, que hacen también a lo que uno como actor, como artista, está comunicando al espectador. Si uno, vamos un ejemplo, si yo supiera como actriz todo y tuviese un camino racional de todo lo que le pasó a Alicia, ¿verdad? Y yo voy a actuar como Marta en todo lo que le pasó a Alicia, perdería como Marta toda eso inasible que este ser tiene para ella misma primero y lo que nosotros queremos comunicar al espectador después. En todo caso, que el conocimiento más profundo de la obra lo tengan los directores.
y por ahí más racional. El caso del actor, de la actriz en este caso, yo trato de meterme en esa oscuridad. Trato de meterme con algunos elementos que tengo que saber, con algunas cuestiones que yo tengo que conocer a medida que voy ensayando la obra del mundo de Marta. Y del mundo de Marta y de Alicia, que es del vínculo del cual estamos hablando en este momento. Y ahí me meto, y entro, y voy. Y lo vivo. Ahora, luego de haberlo hecho, como es este momento, estar reflexionando sobre algo que ya hice, yo recuerdo con mi ser, esas oscuridades de Marta, esas sensaciones de vacío, esas sensaciones de estar inundada por una oscuridad que ni ella sabía qué significaban. Que en todo caso los directores y el público lo analizará. Yo no lo quiero analizar, porque yo quiero vivenciarlo y quiero que ustedes como público, en todo caso, ustedes son lectores, pero en el caso de que ustedes como público vean a Marta en acción, sientan esto también, porque de hecho desde el mismo texto aparecen estas cuestiones ambiguas como sería qué pasó con ¿por qué se enfermó Alicia? ¿Por qué se enfermó Alicia? ¿Cómo se enfermó? Bueno, yo no lo sé como Marta. Si yo me quedo en ese lugar de Marta, yo no sé. Yo creo que ella se enfermó porque el padre se fue y porque ella venía con todos unos ancestros, había gente loca en la familia. Entonces ella se heredó esa locura de la familia. Ahora, yo me corro un poquito, no mucho, porque no quiero perderme como actriz, ni que se pierda el público de ver, de percibir esto que a mí me sucede como actriz. No quiero perder la ambigüedad. No quiero estar toda estructurada, porque no somos así los seres humanos, menos los personajes que hace Dino Armas. Entonces, si yo me corro un poquito, encuentro, que fue lo que veíamos lo que yo sentía durante los ensayos, que Alicia enfermó porque es un personaje romántico. Cuando a ella le quitaron el amor, es un personaje, y es mi propia hija, o sea que eso también está en mí. Yo soy una romántica. Ese pedazo de romanticismo a ultranza de Marta fue a parar a Alicia. Espero explicarme. Fue a parar a Alicia, y Alicia quedó con todo ese romanticismo que Marta ya no podía vivir por diferentes cuestiones. Ahora, Alicia, además, no nos olvidemos que la ve a su madre tener sexo, un sexo descacharrante, como dicen ustedes, un sexo descacharrante un día, en el cuarto de su propia casa. Alicia abre la puerta y los ve, al chiquito que era un pensionista de la casa, que era casi de la edad de ella, un chiquito de 18, 19 años, teniendo sexo apasionadamente con su madre. Y no solo había pasión, había amor, aunque ella dice, el pensionista que tuvo amores con Marta llegó a amarla a ella, la amaba. Está bien, después podremos pensar en el Edipo, ¿no es cierto? Seguramente estaba. Sin entrar en esto de los análisis psicoanalíticos, sí, el chico la amaba, la necesitaba, la quería. Él estuvo muy mal luego que ella lo dejó, porque lo dejó Marta. Ahora, eso estaba ahí puesto en esa cama el día que Alicia lo vio. Entonces, ella, Alicia, una persona romántica a más no poder, y vulnerable como tal, como cualquier personaje romántico que uno pueda ver en la literatura universal. Vulnerable, débil, una pompa de jabón, ¿no es cierto? Bueno, al ver eso, sumado a lo que a ella le sucede, que su propia madre, que está viviendo semejante amor con un niño que podría ser ella misma, es decir, sin ningún problema aparente para la mirada de Alicia, para la mirada romántica de Alicia,
ver esa escena de película, ¿no es cierto? Y vivenciar, recordar su propia situación con su primo, al cual ella amó tanto, y se escribían esas cartas de amor tan hermosas. Listo. Ella decidió morir. Alicia decide morir. De una manera diferente, no físicamente, psicológicamente, pero ella decide morir. ¿Y por qué no muere físicamente? Siento en mi corazón, como Marta, ella no muere para no abandonar a su madre. Ella no muere para no abandonar a su madre. Y Marta no le da las pastillas y no la mata para no sentirse sola, aunque ella quisiera, Marta, en algún momento, darle una cantidad en demasía de pastillas para que Alicia muera definitivamente, porque, como dice Marta, Alicia es una muñeca que hay que cambiar, vestir, lavar, y además no tiene quien la cuide, se tiene que morir antes que yo, no me puedo morir yo antes que ella. Entonces sigue todo este juego, quién sabe hasta cuándo. En el final de la obra termina, palabras más, palabras menos, con un texto que dice: y bueno, Alicia, mañana quizás todo puede cambiar, y después no sabemos, quizá cambie, no sé. Bueno, el final de Rifar el corazón es un final discutido entre la dirección, porque puede tener otro final, ¿no? Yo creo que nosotros nos decidimos por un final, creo que abierto. Sí, Marta se ha sincerado con Silvana, y Silvana con Marta, con una botella por medio. Pero creo que sí pudo sacar ese rencor, pudo sacar esas cosas no dichas durante tanto tiempo. Pero cuando vos tenés durante tanto tiempo tu alma tan cerrada, no es tan fácil cambiar de pronto. Eso lleva un proceso muy largo, te diría, de toda tu vida. Y esa frase final de Marta, mañana todo puede cambiar, de pronto da la esperanza de que Marta pueda hacer un proceso en que ya fuera ese rencor, pueda aceptar las cosas de otra manera, pueda, como dije antes, pueda aceptar esa hija que tiene, que no puede cambiar esa situación, va a ser así, y la impotencia, pero pueda saber manejar esa impotencia. Creo que el sinceramiento la va a ayudar. Pero no es de pronto que pasan las cosas. Cuando uno se abre después de haber estado tan cerrado durante todo tiempo, no es un milagro, digo, no pasa de un día para otro que vos cambiás. Y yo creo que a Marta, ella no puede mirar a Silvana en la despedida. Sí se sinceró, pero todavía su almita le queda apretada, le queda dolorida. Porque queda, después del sinceramiento, la almita queda dolorida y tenemos que tratar de procesar ese dolor que nos queda, ¿no? Y creo que Marta sí puede ir procesando eso a partir de ese momento. No es de golpe, como lo muestra al final. Mañana todo puede cambiar. Todo puede cambiar si yo pongo de mi parte para que cambie. Y tengo la esperanza, o yo como actriz tuve la esperanza, de que Marta a partir de ese momento se propusiera cambiar ese dolor, ese encierro que tenía su alma.